La colina de espadas. Segunda noche. Nota del autor. Bien, este capítulo se alargó más de lo que pretendía. Llegué a la pelea obligatoria de Gauche. Tengo la intención de extenderme más, pero tengo algunas otras piezas en las que todavía estoy trabajando. No sería bueno ignorarlas solo por lo nuevo. Me ha abrumado la gran cantidad de reseñas que he recibido y debo decir que me estoy emocionando un poco con todos los elogios. El próximo capítulo puede tardar un poco, pero hay muchas posibilidades de que llegue. Era precisamente el amanecer cuando desperté a mi ama. Coloqué una mano sobre su hombro mientras estaba de pie junto a su cama, la sacudí suavemente mientras le hablaba en un tono de voz normal. Maestra, es hora de levantarse. Tengo que reconocerle que se veía absolutamente adorable al despertar. Parecía que tenía todas las gracias matutinas de Rin. Es decir, absolutamente ninguna. Murmuró algo que sonó vagamente como murgle mientras se sentaba y se frotaba los párpados caídos, antes de soltar un bostezo que le dislocó la mandíbula y un estiramiento de espalda que le hizo crujir la espalda al mismo tiempo. Su camisón blanco le caía sobre un hombro de manera adorable. He dejado tus prendas sobre la mesa, maestra, le digo, retrocediendo para quedarme de pie junto al lugar en el que yo también había dormido. Mi propia postura para dormir, la de sentarme contra la pared con una pierna levantada para apoyar los brazos y la cabeza, no estaba destinada a ser cómoda, y me había llevado más de un par de buenos estiramientos antes de descubrir las posturas. Pero es una de las mejores posturas para estar preparada para un despertar repentino, y todavía no he aprendido cuáles son las posturas de Louise cuando se trata de enemigos. Por lo que sabía, ella es una especie de princesa exiliada con una cantidad infinita de asesinos tras ella. O, considerando mi breve interacción con ella, podría haber enojado a uno de sus compañeros lo suficiente como para que decidieran intentar hacerle una broma o algo así. Logró articular, y el gruñido sonó más como una pregunta que como una gratitud. Parecía que todavía no había logrado ubicarme. No la culpo. Me tomó un tiempo acostumbrarme a la presencia de mi propia sirvienta inmediatamente después de invocarla. No estaba segura de si sería apropiado que yo seleccionara la ropa interior, así que me abstuve de hacerlo por el momento, continué, disfrutando de decirle todo esto mientras ella todavía estaba demasiado confundida para responder. Tampoco estaba segura de si debía preparar algo más. Todavía no conozco el horario de esta escuela, así que no estaba segura de si debía preparar el té o si todos comen juntos. ¿Qué? Dijo. Parecía que su cerebro finalmente estaba empezando a alcanzarla. Será mejor que me escape antes de que se recupere lo suficiente como para dar más órdenes degradantes. Juro por Avensfeld que si intenta hacerme hacer algo tan estúpido como vestirla, le voy a dar un golpe en la cabeza, y realmente no sería una interacción amo-sirviente apropiada. Bueno, a veces lo sería, pero no creo que esté del todo lista para ese tipo de informalidad. Todavía parece tener la impresión de que cuando me llamo sirviente quiero decir que soy una criada. Muy bien, amo. Me marcharé para que puedas tener la privacidad que necesitas. Te esperaré en el patio, le dije, dando a entender que mis acciones eran bastante razonables y sin darle un momento para responder. Abrí la puerta, le hice una reverencia cortés y salí rápidamente antes de que pudiera decir una palabra, cerrando la puerta detrás de mí con firmeza. El viaje hasta el patio fue más rápido que la noche anterior. Durante mi período con la criada, siesta, había recibido una breve descripción de qué edificios albergaban qué instalaciones, y después de terminar de lavar la ropa de Louise, me había asegurado de revisar cada uno personalmente. También me aseguré de pasar por tantos pasillos como pude, y logré compilar un mapa mental algo esquemático pero funcional de la escuela. Puedo revisarlos más tarde para evaluar su capacidad de defensa si es necesario, pero hasta ahora no parece que vaya a requerir demasiada violencia de inmediato, así que me permití relajarme un poco en ese sentido. Creo que lo más importante de lo que debo preocuparme ahora es poner al día a mi invocador sobre los protocolos importantes de nuestra relación, pero sería más apropiado que lo hiciera cuando tuviéramos mucho tiempo. Mientras esperaba a que Louise finalmente se recompusiera lo suficiente para ser vista en público, me apoyé en la pared junto a la puerta de la torre de dormitorios, crucé el brazo y apoyé una pierna. Dejé que mis ojos se cerraran, aunque me aseguré de tomar nota de los ruidos que me rodeaban, asegurándome de identificar cada uno y clasificarlos según su probable nivel de amenaza. Cuando los dos en particular se acercaron a mí, dejé que uno de mis ojos se abriera para poder identificar quién se acercaba. Bueno, dijo una de las que se me acercaron.
Era la pelirroja pechugona del día anterior, la que se había tomado la molestia de burlarse de Louise cuando la invoqué. Bueno, pero si es la plebeya familiar que Louise invocó. Se llevó una mano a la boca, cubriendo burlonamente la sonrisa que tenía. Dime, ¿cuánto te está pagando por esta artimaña? Eres solo una plebeya que se coló para engañar a todos cuando falló su hechizo, ¿no es así? Soltó otra serie de risas burlonas. La miré fijamente por un segundo, antes de ignorarla por completo y girarme hacia la segunda figura que la acompañaba. Le di a la segunda figura una cálida sonrisa. Bueno, buenos días a ti, noble jinete. ¿Dormiste bien? La chica de cabello azul, la que tenía el dragón que la noche anterior había tratado de salvarme, estaba casi eclipsada por la pelirroja mucho más alta y de figura más regordeta. Su bastón estaba sostenido firmemente en una mano, y la otra sostenía un pequeño libro, en el que tenía su cara enterrada. Incluso mientras asintió en respuesta a mi pregunta, sus ojos continuaron yendo de un lado a otro, siguiendo los textos que estaba leyendo. A la pelirroja no pareció gustarle mi obvia indiferencia, pero su ira se vio eclipsada por la sorpresa ante mi saludo familiar a su compañera. Tabitha, ¿conoces a esta plebeya? La chica de cabello azul asintió de nuevo y, por un breve segundo, sus ojos dejaron la página y me miraron. Me miró con frialdad, observando mi figura alta y flaca. Me pregunto qué pensó de mi atuendo. La invocación me había sacado de una calle concurrida, así que vestía unos sencillos jeans azules, zapatillas deportivas y una camisa roja abotonada sin meter en el pantalón. No parecía estar fuera de lugar en cuanto a estilo, pero estoy segura de que los jeans probablemente les parecieron inusuales. Dudo que tuvieran mezclilla aquí. La chica, Tabitha, me miró brevemente, sin duda recordando el encuentro de la noche anterior y mi mención casual de mis propias capacidades mágicas. A pesar de que la pelirroja seguía utilizando la palabra plebeya, que en este lugar denotaba a aquellos incapaces de usar magia, la pelirroja no hizo ningún movimiento para corregir a su compañera y, en cambio, simplemente reanudó su lectura y comenzó a alejarse en dirección al comedor. La pelirroja me lanzó una última mirada, esta vez más curiosa que desdeñosa, antes de apresurarse para alcanzar a su compañera más tranquila, que ya la acribillaba a preguntas. Me resulta familiar, grité con voz estridente a mi lado. Bueno, parece que Louise finalmente decidió aparecer. Casi salió corriendo por la puerta, mirando rápidamente alrededor del patio mientras intentaba localizarme. Hablé a su lado, lo que la hizo saltar y girar en estado de shock. Aquí, maestro. Me miró y me aparté de la pared con facilidad, permitiendo que mis brazos se desplegaran y se balancearan a mis costados. ¿Y a dónde nos dirigiremos ahora? Me miró brevemente, aparentemente disgustada una vez más por la forma familiar en que la llamé, pero también notó mi uso libre de la palabra amo y se confundió. Me di cuenta de que no podía decidir si estaba siendo apropiadamente deferente para sus gustos, o inapropiadamente familiar para sus gustos. De cualquier manera, respondió a mi pregunta. Al comedor. Es casi la hora de que se sirva el desayuno. Mencionaste anoche que te familiarizaste con el castillo. ¿Lo hiciste? Ella se puso en marcha sin esperar mi respuesta, obviamente esperando que la siguiera. Lo hice mientras respondía. He aprendido todos los lugares que no se consideran privados o protegidos. También he aprendido la mayoría de los pasillos. Me gustaría volver a recorrerlos durante el día para ver si me he perdido algún detalle, pero tengo suficiente conocimiento para orientarme. Ella asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien. En cuanto a tu actuación de esta mañana, continuó, y yo sonreí levemente donde ella no podía verlo. Bien, se dio cuenta de que la había estado engañando. Parece que mi maestro es astuto. En el futuro, prepararás todo mi atuendo, incluso la ropa interior. No tengo gustos específicos, y si llega el momento de usar ropa más apropiada, la elegiré yo misma, ya que un plebeyo no tendría conocimiento de lo que es apropiado. No es necesario que haya comida o bebida lista. Todo eso se hace en el comedor. Estaba abordando cada una de las preocupaciones de las que hablé mientras todavía estaba medio dormida. Bien. Un ojo para los detalles apropiados. Además, mientras un sirviente esté cerca, un noble no se vestirá solo. No saldrás de la habitación hasta que yo esté vestida apropiadamente, ordenó. Ahí es donde intervine. Algunos considerarían inapropiado que un hombre esté presente mientras una mujer se cambia, dije secamente. No eres un macho. Declaró con vehemencia, volviéndose para mirarme con enojo. Ah, ¿sí? La última vez que lo comprobé, eres un familiar.
No es más inapropiado que un familiar esté cerca de mí mientras me cambio de ropa que lo que sería para un perro. Entrecerré los ojos y mi expresión perdió su alegría. ¿Es así, maestro? Parecía sorprendida por mi repentina frialdad. Hasta el momento, a pesar de todas las órdenes irrazonables que me había dado y de todos los insultos que me había lanzado, yo había mantenido una actitud alegre, aunque un tanto sardónica. El hecho de que yo fuera capaz de ofenderme por algo que ella decía le parecía completamente incomprensible. En realidad, no tenía ni idea de lo que había hecho cuando me había convocado. Parece que mi explicación podría ser un poco más directa. Aún así, logró controlar su sorpresa y pasó a indignarse por mi respuesta. No voy a permitir que una persona familiar se exprese así conmigo. Iba a permitirte cenar conmigo en el salón, pero ahora no comerás nada. Mi expresión no cambió en absoluto ante esta declaración imperiosa. Como usted ordene, maestro. Corte de escena. Naturalmente, ignoré esa orden por completo. En el momento en que ella se fue furiosa al comedor y me dejó afuera con el resto de los familiares, me fui a la cocina. Fue un paseo rápido, ya que tenía que estar justo al lado del comedor para asegurar que los nobles tuvieran su comida caliente. Y fue en ese breve viaje que tuve una agradable sorpresa. Ah, señor Shirou. Me llamó alegremente Siesta, mientras trabajaba con rapidez y eficiencia, apilando comida en bandejas y bandejas en carros. Buenos días. Buenos días a ti también, Siesta, le sonreí. Ella me sonrió feliz, ya que había superado el punto en el que mi tamaño la intimidaba. ¿Qué le trae por aquí hoy, señor Shirou? Preguntó, dejando a un lado su tarea y girándose para mirarme, con las manos entrelazadas delante de su falda en una muestra de deferencia. Por favor, llámame Shirou, le aseguré. Y parece que he disgustado un poco a mi amo y me he visto obligado a valerme por mí mismo en lo que respecta a la comida. Es terrible. Declaró, ofendida por mi ayuno forzado. Su rostro se llenó de una mueca y se llevó una mano a la cara mientras reflexionaba sobre mi situación. Efectivamente, no más de 5 minutos después me presentaron al chef, un hombre de aspecto fuerte con una sana falta de respeto por la nobleza y un fuerte sentido de compasión por alguien que se siente ofendido por ella. No hizo falta más que un puchero de siesta y yo estaba comiendo un buen guiso con pan caliente para desayunar. Vale la pena estar bien con la ayuda. Comí rápido, terminé el guiso rápidamente y, tras un gesto de agradecimiento al cocinero, volví al patio con el resto de los familiares. Trabajé más despacio con el pan, tomándome mi tiempo para saborearlo mientras adoptaba una posición apoyada contra la fría piedra del castillo. Realmente era un pan delicioso. Fue tan bueno que casi no me di cuenta de la gran figura que se acercaba a mí desde mi izquierda. Eché un vistazo rápido en la dirección para ver quién era el que intentaba acercarse sigilosamente a mí, me detuve y luego miré al que intentaba acercarse sin que me diera cuenta. Bueno, el dragón de antes ciertamente parecía mucho más grande visto de cerca. La gran bestia azul estaba a mi lado, con el cuerpo inclinado hacia el suelo, el cuello completamente estirado y la cabeza a solo un pie de mí. Cuando se dio cuenta de que había notado su llegada, se congeló por completo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Estaba a punto de atacarme? Tenía la impresión de que los familiares eran bastante dóciles y de buen carácter. A no más de 2 metros de mí, una enorme serpiente estaba enroscada justo al lado de un conejo sin hacer ningún esfuerzo por tratar de comérselo. Lo mismo que con un búho y un ratón, los dos se acurrucaban uno contra el otro sin tener en cuenta la cadena alimentaria. ¿Acaso la chica, Tabitha, le había ordenado a su familiar que me atacara cuando no había otros testigos? Si era así, el dragón no lo estaba haciendo bien. Se quedó allí parado, congelado en lo que parecía casi pánico, con los ojos fijos en, espera un segundo. Me llevé a la boca el pan que me quedaba en la mano para darle un mordisco. Efectivamente, los ojos del dragón siguieron el movimiento, una mirada firme y sin pestañear. Agité el pan suavemente frente a él, y todo su cuello y cabeza se movieron para que sus ojos pudieran permanecer fijos en el último bocado. Entonces, dije, un poco inseguro, ¿quieres un bocado? Los ojos del dragón se dirigieron instantáneamente a mi rostro y comenzó a asentir con la cabeza con entusiasmo. Estaba tan entusiasmado que podía seguir las ondas del movimiento de la cabeza que provocaban ondulaciones en su cuello. Era extraño y un poco inquietante. También era más que un poco adorable. Con una risita divertida, le di un último mordisco al pan y se lo tendí a la bestia que tenía en la palma de la mano abierta.
Soltó un trino alegre, con los ojos cerrados de placer antes de abrir la boca. Una lengua larga y roja salió disparada y envolvió el pan de manera prensil antes de volver a meterse en la boca. El dragón se sentó, sentándose sobre sus ancas como un gato, con los ojos cerrados felizmente mientras agitaba las alas con alegría mientras comía. Me reí de nuevo. Terminó su comida y luego me miró de cerca. Bajó la cabeza y comenzó a empujarme rápidamente por todas partes. Oye, Tranquilízate. No tengo más comida, te lo prometo. Solté un graznido poco varonil cuando la cabeza que buscaba logró encontrar un punto en mis costillas que me hacía cosquillas y se frotó allí furiosamente. El dragón acercó su cabeza directamente a la mía y me miró a los ojos con esperanza. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que traje?, protesté, levantando mis manos vacías para demostrar que sí, realmente no le estaba ocultando comida. La bestia soltó un triste gorjeo y se desplomó en el suelo, aparentemente aplastada por la desesperanza del mundo. Sonreí mientras me deslizaba a su lado, extendiendo la mano con cautela para frotarle las comisuras de los ojos. Tranquila, tranquila. No es tan malo. Estoy segura de que tu amo te traerá algo de comer pronto. Mis palabras tranquilizadoras, o tal vez solo mis dedos que la frotaban, hicieron que cerrara los ojos nuevamente y soltara otro gorjeo de satisfacción. Ladeé la cabeza. ¿Sabes, muchacho? Siempre pensé que los dragones serían un poco más intimidantes. Me lanzó una mirada agraviada y luego inclinó la cabeza a propósito para mirar hacia otro lado, obviamente ofendido. Noté que aún mantenía la cabeza al alcance de mis dedos. No seas así, le reprendí, disfrutando de interactuar con algo tan grande y legendario en mi tierra natal. Me retractó. Eres bastante noble, un gran ser de majestuosidad, tan impresionante en presencia que apenas puedo evitar inclinarme en adoración, muchacho, le aseguré. Esto pareció calmar el ego de la bestia, pero aún así me lanzó una mirada ofendida. Ahora, ¿por qué es? Ah, ya veo. Lo siento. Eres una niña, ¿no? El dragón asintió de nuevo. Bueno, debería haberlo notado de inmediato, viendo lo hermosa que eres. Lo dije con un poco de exageración, pero el dragón pareció tragarse la risa. Cerró los ojos con felicidad y levantó la cabeza para acariciar mi pecho nuevamente, casi tirándome de la pared con su entusiasmo. Finalmente, me agarró por detrás de la camisa y me levantó en el aire. Ahora. Protesté contra el hombre que me manipulaba, el dragón. Ignorando mis gritos, caminó en círculo 3 veces, todavía sosteniéndome en el aire antes de finalmente acostarse de lado, apoyando la cabeza contra su cola, creando un espacio circular y depositándome en el lugar, apoyado contra su pecho escamado. Antes de que pudiera moverme correctamente, puso un ala sobre mí, encerrándome efectivamente por todos lados. Soltó un suave trino de nuevo y luego, aparentemente, se quedó dormida en el lugar. Bueno, esto fue posiblemente la cosa más extraña que me ha pasado en mi vida. Corte de escena, familiar, gritó una voz estridente, sacándome del sopor en el que me había sumido. Familiar, atiéndeme, repitió. Estaba oscuro y hacía calor donde yo estaba. ¿Por qué estaba tan oscuro otra vez? Ah, sí. La cálida pared de dragón que me rodeaba era un lugar sorprendentemente cómodo para descansar. Me estiré un poco antes de intentar empujar al dragón para despertarlo y poder moverme. El dragón emitió algo que sonó como un ronquido y me ignoró. Maldito perro, escuché murmurar a Louise. Se ha escapado de esta manera. Parece que la comida no fue suficiente castigo. Haré que lo azoten por esto, sí, claro. Aquí, maestro, grité. Escuché un repentino y algunos jadeos. El dragón habló. Exclamó una voz masculina sorprendida. Puse los ojos en blanco. ¿Eres tú, familiar? Llamó Louise, sonando vacilante. Sí, maestro, sin duda lo es, informé secamente. El dragón contra el que estaba recostado comenzó a moverse cuando todos los ruidos a su alrededor finalmente comenzaron a llegar a su cabeza aturdida por el sueño. Soltó un bostezo y se retorció brevemente, antes de parecer recordar de repente que estaba recostado contra él. ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Preguntó Louise, sonando completamente desconcertada por mis circunstancias. Parece que he hecho una amiga, fue la única forma en que realmente se me ocurrió explicarlo. El dragón finalmente se despertó del todo y movió sus alas. Por fin pude ver el cielo de nuevo.
Nos rodeaban unos cuantos estudiantes que aparentemente finalmente habían terminado sus comidas y ahora estaban reunidos una vez más alrededor de mí y mi invocador, disfrutando del espectáculo. Saludé con sarcasmo a una Louise boquiabierta mientras el dragón recordaba quién era yo y que le gustaba y comenzó a acariciarme de nuevo, tirándome al suelo. Tabitha. Exigió saber Louise, volviéndose hacia uno de los espectadores. ¿Qué le está haciendo tu familiar al mío? Parecía que la pelirroja y la azulada pasaban mucho tiempo juntas, ya que una vez más estaban juntas. La pelirroja parecía tan asombrada como el resto por este extraño acontecimiento, y se quedó boquiabierta junto con el resto de la multitud. Tabitha continuó leyendo. Finalmente logré que el dragón se calmara rascándole una vez más el borde del ojo. Cerró los ojos y comenzó a gorjear sin parar, aparentemente componiendo una canción de alegría. O eso o me dio instrucciones sobre dónde rascarme. Ah, hombre. Pensé que el dragón podía hablar, dijo la misma voz de antes, el hablante no se distinguía entre la multitud. No seas tonto. Todo el mundo sabe que los dragones no pueden hablar, lo corrigió una voz femenina. El dragón giró la cabeza para mirar fijamente a los hablantes, y luego los descartó como algo sin importancia en comparación con su propio rasguño en los ojos. Tu mascota es bastante cariñosa, le informó a Tabitha. La chica solo levantó la vista una vez, miró de mí a la cariñosa bestia y luego comenzó a caminar. Ven, fue todo lo que dijo, y el dragón se apartó de mala gana. Mientras pasaba, el dragón se aseguró de rozarme con toda su longitud, como lo haría un gato cariñoso. Por supuesto, como el dragón tenía aproximadamente el tamaño de una minivan más la cola, me tiró al suelo de nuevo. Con un breve suspiro, me enderecé una vez más y, sacándome la suciedad de encima, me moví para pararme al lado de Louise, que seguía mirando boquiabierta en dirección al dragón. ¿Sabes?, dije siguiendo su mirada con naturalidad. Cuando me desperté hoy, lo último que se me pasó por la cabeza que podría pasar fue que me secuestrara un lagarto volador gigante. Sinceramente, no tengo idea de cómo reaccionar ante eso, admití. Sí, asintió ella, aparentemente tan distraída por la improbabilidad del evento que se olvidó por completo de estar enojada o altiva. Entonces, ¿a dónde vamos ahora, maestra? Le pregunté, para que volviera al presente. Ella sacudió la cabeza brevemente, haciendo que su cabello volara a su alrededor como una cascada rosa mientras ordenaba sus pensamientos, y luego se volvió hacia mí. No hay clases hoy, me informó y luego comenzó a caminar, esperando que la siguiera obedientemente. La seguí, caminando a su lado y un poco detrás. Habrá una pequeña reunión donde los estudiantes que acaban de ser invocados se supone que iniciarán la comunicación con sus familiares. Bien. Hay varias cosas de las que tenemos que hablar. Parecía el momento perfecto para aclarar algunos pequeños malentendidos. Como el de que ella puede salirse con la suya tratando de matarme de hambre y haciendo que me azoten. Familiar, me espetó enfadada. No te atrevas a usar ese tono de voz conmigo, perro. Sirvienta, la corrijo, interrumpiéndola. La brusquedad de mi interrupción la desorientó por completo. El término correcto para mí es sirvienta, no familiar. Perro. Me gritó, apretando sus manitas en puños y arqueando la espalda como un gato al que le acaban de frotar hacia atrás. No me respondas. Eres mi mascota y yo, sirviente, y toda la simpatía alegre desapareció de mí como una vela apagada por el viento. Mi voz era tan fría como el hielo y mi postura era depredadora. Te dirigirás a mí por mi título apropiado, maestro, tal como yo te dirijo a ti. ¿Qué? Tartamudeó, aparentemente tan enojada por mi presunción que perdió la capacidad de formar oraciones coherentes. Hay una serie de problemas con la invocación de humanos que pareces desconocer por completo, continuó. Y si esta asociación va a funcionar, entonces necesitas aprender cuáles son esos problemas. ¿Asociación? Gritó. Parece que he sido demasiado laxa contigo. Eres mi familiar y me obedecerás. Antes de que pudiera comenzar lo que prometía ser una pelea completamente improductiva, nuestra discusión fue interrumpida. Bueno, dijo una voz familiar, arrastrando las palabras. Tanto mi cabeza como la de Louise, que se habían ido acercando cada vez más a medida que nuestra discusión se volvía más intensa, se giraron hacia un lado para dirigirse a la persona que nos interrumpió. ¿Qué? Le espetamos los dos al unísono a la pelirroja que nos resultaba tan familiar. La pelirroja, asustada, se encogió hacia atrás por la sorpresa. Se recuperó rápidamente. ¿Qué es esto?
Tu familiar no solo es desobediente, sino que además se dirige a un noble de esa manera, comentó, levantando la mano para ocultar una vez más una sonrisa maliciosa de tal manera que no la ocultó en absoluto. El plebeyo que exige más dinero para soportar fingir ser tu familiar. ¿Qué? Dijo Louise entre dientes, todavía enfadada por nuestra discusión, pero sin entender a qué se refería la pelirroja. Le puse al corriente. Ella cree que fingiste la invocación provocando una explosión y que soy un actor pagado que conseguiste para el trabajo, le digo, controlando mi temperamento mucho más rápido que Louise. Tengo experiencia en calmarme antes de pasarme de la raya. Es una habilidad valiosa. Eso es ridículo. Espetó Louise, y ahora estaba enojada con la pelirroja. Realicé la invocación y esto apareció de repente, al oír esto me hizo un gesto furioso. Kirche, ¿has estado difundiendo esta mentira? Preguntó. Bueno, antes de que me distraiga, interrumpí, y los dos se giraron para mirarme, la pelirroja que aparentemente se llamaba Kirche estaba curiosa y Louise todavía enojada pero incapaz de decidir con cuál de los dos desquitarse. ¿Qué diablos es eso? Señalé hacia el lagarto enorme que parecía tener la cola en llamas. Me estaba mirando con los ojos muy abiertos y soltó un pequeño croar cuando vio que la atención estaba sobre él. Ah, ¿sí? ¿Nunca has visto una salamandra, plebeyo? Dijo Kirche agachándose para hacerle cosquillas en la barbilla al lagarto. El animal croó alegremente, pero no me quitó los ojos de encima. ¿Es eso lo que es? Sé que fue una mala señal para mi capacidad de atención apartar mi atención de la discusión que estábamos teniendo mi maestro y yo, pero era algo de aspecto tan inusual que no pude evitarlo. Las criaturas mágicas como esta y el dragón eran bastante raras en mi mundo natal. Me agaché también para poder verlo mejor. A Kirche parecía gustarle el hecho de que le prestaran atención, aunque fuera solo a través de su familiar. Extendí la mano con suavidad y le acaricié suavemente el párpado como hice con el dragón antes. Croó felizmente. Sí. Como mi familiar contratado, es naturalmente completamente obediente a su amo, dijo, aprovechando la oportunidad para atacar a Louise. Cualquier respuesta que Louise iba a dar fue interrumpida cuando la salamandra repentinamente saltó sobre mí. ¿Qué? Dije, sorprendida por el repentino movimiento del lagarto, que empezó a croar alegremente y a lamerme la cara como un cachorrito. La brusquedad de la acción descarriló la discusión y ahora las dos pelirrojas me miraban sorprendidas. ¿Qué pasa contigo y los reptiles? Preguntó Louise, sonando frustrada por la segunda vez hoy que su sirviente había sido molestado por cariñosas cosas escamosas. ¿Sabes? La verdad es que no lo sé, dije, igualmente confundida por la acción. La salamandra seguía lamiéndome, así que pensé que sería educada y seguiría rascándole el párpado. Esto nunca había pasado antes. Quizás tenga algo que ver con el contrato. Tal vez me habían convocado a una clase después de todo. No recibí ninguna de la información habitual que se supone que una invocación debe impartirme, así que tal vez sí tenía una clase de la que simplemente no estaba al tanto. Si es así, entonces definitivamente no es una de las que conozco. Ninguna de las 7 que conozco tiene nada que ver con ser amada por los lagartos. Bueno, parece que a Flame le gustas, dijo Kirche finalmente. La subestimación del año. Eso significa que no puedes ser tan malo, incluso si eres un plebeyo. Se dio la vuelta y se alejó, chasqueando los dedos. Ven, Flame. El tierno animalito rojo me dio un último lametón y graznó y luego se alejó corriendo para seguir a su amo. Tuve que agacharme hacia atrás para esquivar su cola llameante mientras lo hacía. Louise y yo nos tomamos un momento para intentar superar la extrañeza del acontecimiento que acababa de suceder. ¿De qué estábamos hablando? Preguntó finalmente Louise, todavía mirando al dúo que se alejaba y se rascó la cabeza mientras intentaba recordar. Creo que estábamos peleando, le añadí. Ah. Se dio un puñetazo en la palma de la mano. Así es. Se volvió hacia mí y retomó la conversación justo donde la había dejado. Eres mi familiar y obedecerás. La orden era imperiosa, pero había perdido gran parte de su intensidad. Soy tu sirviente, la corrijo de nuevo. El repentino y extraño interludio había logrado ayudarme a calmar mi temperamento también, así que hablé con voz tranquila. Y la obediencia es estrictamente opcional. Hasta ahora he sido obediente para ahorrarte más vergüenza frente a tus pares, hasta que surgió la oportunidad de informarte sobre lo que implica una citación humana, pero si continúas tratándome de esa manera, pagarás el precio de pisotear mi orgullo. No hay amenaza en mi voz.
Simplemente estoy afirmando un hecho. No hay diferencia. Un familiar es un familiar. Ahora parecía frustrada tanto por mi negativa a obedecer sin cuestionamientos como por mi corrección constante de mi título. Ahora tráeme té mientras pienso cómo castigarte por tu insolencia. Señaló a un costado, haciendo un gesto hacia una de las sirvientas que empujaba un carro como los que Siesta había estado cargando antes. Ven a buscarlo tú, le digo y me voy. No sé si fue porque estaba demasiado sorprendida por mi total desdén hacia su pedido o si simplemente pensó que iba a tomar té, pero no me hizo caso. Corte de escena. Aproveché mi repentino e inesperado tiempo libre, al menos para mi maestro, para pasear entre los estudiantes, tratando de medirlos lo mejor que pude. Los estudiantes en sí mismos no tenían nada de especial. Sus rasgos eran en su mayoría de naturaleza europea, aunque de vez en cuando algún aspecto de uno de ellos destacaba más que otro. Parecía haber una mayor variedad de colores de pelo por alguna razón. Había una variedad de diferentes tonos de rojo que iban desde el muy claro como Louise hasta el oscuro y vibrante como Kirche. También había una gran cantidad de rubios, aunque el espectro allí oscilaba desde el platino hasta el castaño rojizo. También había una gran variedad de familiares. Aunque muchos de ellos parecían no ser más que los animales habituales en casa, gatos, perros y pájaros, había algunos que destacaban mucho más que otros. El dragón y la salamandra se encontraban entre los ejemplos más obvios, pero el topo gigante merecía una mención especial. Además del globo ocular gigante flotante con el que actualmente me encontraba en un concurso de miradas. Está bien. Ahora en serio. ¿Qué demonios se supone que eres? Me quejé. Parpadeó. Cuando un ojo tan grande parpadea, créeme, lo notas. Es una pesadilla, respondió una voz detrás de mí. Miré por encima del hombro y vi a Siesta detrás de mí otra vez, cargando una bandeja con lo que parecía una tarta de queso, o algún tipo de pastel. ¿Un bicho raro? Pregunté escépticamente, dándome la vuelta para mirarlo. ¿Qué parte de él se parece a un bicho o a un oso? Es un maldito globo ocular flotante. El ojo no pareció ofenderse por mi evaluación directa, pero se dio la vuelta y comenzó a flotar. Volví mi atención hacia Siesta y la encontré riéndose en su mano ante mi respuesta. ¿Trabajando duro? Le pregunté con una sonrisa. Ella me sonrió. Sí, convino alegremente. Perdona mi grosería, pero no tengo tiempo para charlar mucho. Tengo que entregar este pastel. Señaló con un gesto de la cabeza a la mesa a la que estaba destinado el pastel y yo asentí en respuesta. Te acompañaré, le dije y caminé a su lado. Oh, no, dijo, aunque no parecía disgustada por mi oferta. Quiero decir que se supone que este es un momento para que tú y tu amo se conozcan. No me gustaría entrometerme. Aunque dijo eso, no hizo ningún otro intento por ahuyentarme. Mi amo y yo estamos teniendo un desacuerdo sobre la naturaleza de nuestra relación, le informo secamente. Me fui para darle tiempo suficiente para que se tranquilizara antes de reanudar nuestra conversación. Y la reanudaremos. ¿Un desacuerdo? Preguntó ella, con voz preocupada. Puedo adivinar por qué. Estoy bastante segura de que cuando los plebeyos y los nobles no están de acuerdo, las cosas suelen salir mal para los plebeyos. No hay de qué preocuparse, le aseguro cuando llegamos a la mesa. Se dispuso a servirles a los dos. Una chica con el pelo largo y rubio, elegantemente rizado, y un chico al que recuerdo de la noche anterior. Un lunar grande estaba sentado sobre el regazo del chico y él lo acarició con adoración. Una pequeña rana descansaba en la palma de la mano de la chica. Cuando el chico le pidió otro té a Siesta, ella aceptó cortésmente y se dispuso a cumplir con el pedido. Me dispuse a seguirlo cuando una vez más el chico habló a mi espalda. Tú otra vez. El plebeyo grosero que Louise el Acero convocó, dijo el chico a mi espalda, con el tono de alguien que estaba a punto de hacer algo cruel para impresionar a una chica. ¿Louise el Acero? ¿Así que mi amo tiene un título? Sonaba bastante siniestro. ¿Vas a servirte, señora, como el plebeyo que eres? Bueno, entonces. Una burla infantil lanzada a la espalda de alguien que creía que no se defendería. Lástima para él, se expuso demasiado. Tú otra vez. El tonto egocéntrico de anoche, respondí, dándome la vuelta a tiempo para ver que sus ojos se desorbitaban por mi insulto bastante directo. ¿Estás charlando con otra mujer como lo hiciste anoche? ¿Qué pasa? ¿Los suflés de la chica de la capa marrón no son lo suficientemente buenos para ti? Tú. ¿Cómo te atreves a dirigirte a un noble de esa manera, plebeyo?
Preguntó, aparentemente genuinamente sorprendido de que lo pusiera en su lugar tan voluntariamente. Te tendré, cualquiera que fuera lo que iba a hacerme hacer fue interrumpido por la chica rubia. Guiche, lo interrumpió ella frunciendo el ceño. ¿De qué está hablando? El muchacho, supongo que Guiche, de repente parecía mucho menos preocupado por mí y más por arreglar la cerca que acababa de patear. Nada, Montmorency. El plebeyo solo está intentando calumniar mi buen nombre. Se inclinó hacia mí, tomó a la chica rubia, supongo que Montmorency, de la mano y la miró profundamente a los ojos. Después de todo, ¿no puedes decir mentiras delante de tus propios ojos? Le dije, lo que le hizo estremecerse. Me volví hacia la chica rubia que parecía confundida. Sí, usó esa frase con la chica de anoche. Creo que se llamaba Katie. Ahora la chica parecía mucho menos confusa y mucho más molesta. La mano que no sostenía la rana comenzó a apretarse y sus ojos definitivamente se entrecerraron cuando se volvió hacia el tartamudo Guiche. Mentiras, todas mentiras, proclamó Guiche, sosteniendo esa rosa en su rostro mientras parecía agraviado por la injusticia de enfrentar acusaciones tan bajas. Noté algo con el rabillo del ojo cuando una vez más se inclinó hacia adelante para apoyar su mano en el puño que ahora temblaba frente a él. ¿Por qué necesitaría otra cuando ya tengo una cuya belleza eclipsa incluso a la de la estrella de la mañana? Casi pareció funcionar para calmar a la chica. Supongo que era susceptible a los halagos. Naturalmente, no puedo dejar que este fuego se apague. Me estaba divirtiendo demasiado superando al pequeño mocoso. Y, por suerte para mí, un balde lleno de gasolina estaba caminando detrás de la espalda desprevenida de este Guiche. Bueno, quizá me equivoqué, admití, y a pesar de que probablemente todavía estaba enojado porque yo había empezado con toda esta situación, Guiche me lanzó una mirada agradecida. Podemos preguntarle a la otra chica. Ella viene hacia aquí ahora, señalé, y disfruté de la forma en que Guiche se puso blanco como un fantasma. ¿Qué? Gritó el rubio, alcanzando un buen número de octavas. Sonreí satisfecha y retrocedí lo suficiente para no quedar atrapada en la explosión que estaba a punto de ocurrir. Justo cuando los fuegos artificiales estaban a punto de comenzar, vi a Siesta regresar corriendo con la bandeja de té, luciendo preocupada por la conmoción que se había iniciado en su ausencia. Me vio relajada entre los otros estudiantes que se habían reunido para ver el espectáculo y corrió hacia mí. ¿Qué pasó? Preguntó sin aliento, angustiada por la alteración de la tranquila tranquilidad que había dejado atrás. A ese tipo lo pillaron cronometrando a las dos chicas y ahora está intentando evitar que le den una bofetada, le explico, y me acerco a la mesa que está a mi lado para coger una taza de té tirada. La llené con la tetera que Siesta había traído amablemente y me di la vuelta justo a tiempo para ver cómo a Guiche le ponían un ojo morado y a las dos chicas marcharse furiosas. Tomé un sorbo de té. Ah, al menos estos nobles tenían buen gusto. Mientras la multitud se reía de su desgracia, Guiche se levantó del suelo e intentó encontrar alguna forma de salvar su orgullo. Sus ojos se posaron en mí y levanté mi copa en señal de burla. Tú, dijo. Parece que no eres consciente de la etiqueta que se debe respetar al hablar con los nobles, me acusó. La preocupación que mostraba Siesta aumentó aún más. Probablemente nunca sea un buen augurio para los plebeyos que un noble les hable así. No, respondo con naturalidad. Las conozco, pero la mayoría de las veces elijo no practicarlas, admito. La respuesta frívola hace que la rubia entrecerre los ojos con rabia impotente. Entonces tal vez un duelo te ayude a entender la importancia de mostrar el debido respeto al tratar con tus superiores, proclamó, apuntándome con su rosa dramáticamente. Me quedé helada. Dejé la taza de té con mucha naturalidad. Incliné la cabeza hacia un lado y comencé a hurgarme la oreja con el dedo meñique. Mi extraña respuesta pareció confundir a la rubia que posaba. Cuando finalmente saqué el dedo de mi oreja, volví a levantar la taza de té y lo miré directamente a los ojos. Parece que se me ha metido algo en el oído. ¿Podrías repetirlo, por favor? Un duelo, repitió. Nunca podré perdonar a quien hizo llorar a dos damas. Entonces tendrás problemas para mirarte en el espejo el resto de tu vida, no pude resistir la provocación, y la multitud se rió. Sin embargo, no sonreí. Continué. Aceptado. ¿Cuándo y dónde? Te estaré esperando en el terreno frente a la sacristía, proclamó y se alejó, con su capa dramática y su orgullo herido. Si esta parecía estar fuera de sí por el miedo. Shirou. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, su preocupación hacía que su voz sonara estridente.
Me resulta familiar. Interrumpió otra voz, y tanto yo como la criada giramos la cabeza hacia un lado. Una furia femenina de 1,5 metros de largo y cabello rosado se dirigía hacia mí con un rugido. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó con tono preocupado. Vamos. Me agarró de la mano y empezó a arrastrarme. Casi perdiendo el equilibrio, logré colocar la taza de té sobre la mesa y saludar con la mano a Siesta, que ahora estaba al borde de las lágrimas y apretaba el plato de plata contra su pecho como un escudo. ¿A dónde vamos de nuevo, maestra? Le pregunté tratando de recuperar el equilibrio. Por Guiche. Si nos disculpamos lo suficientemente rápido, quizás él te perdone. Declaró. Me puse de pie y ella casi se dislocó el brazo cuando de repente me encontró tan inmóvil como una montaña. Rechazo esa orden, maestro, le digo solemnemente. ¿Qué? ¿No entiendes que te va a matar? Preguntó ella, ahora luciendo más preocupada que enojada. La estudié en silencio por un momento antes de hablar. Estaba pensando en explicártelo, pero quizás con mostrártelo sea suficiente. Pero debes saber, maestro, que tratar de evitar que un sirviente entre en batalla es inútil. Basta. Exigió, refiriéndose al uso que le había dado al título en el que había insistido, casi arrancándose el pelo de la frustración. ¿Qué es eso de sirviente que no quieres dejar pasar? Estás a punto de descubrirlo, le dije, y me di la vuelta para dirigirme a la iglesia, donde sin duda Guiche me estaba esperando, sin dejar de hacer poses. Ya sabes. Hay algo en ese chico que no me gusta. Me recordaba demasiado a alguien a quien detestaba sinceramente. Hice una pausa y me volví hacia Louise, que me había estado siguiendo, furiosa por mi desobediencia y por el hecho de que estaba actuando como si no fuera a morir. Maestro, ¿por casualidad le tienes demasiado cariño a Guiche? ¿Qué? Preguntó sorprendida por mi repentina pregunta, antes de poner en su rostro una expresión que normalmente se reserva para alguien que acaba de morder un limón. No. Es un molesto pervertido. Bien, dije y sonreí. Me di cuenta de que mi sonrisa la ponía nerviosa. Odiaría causarle molestias a mi maestro cuando lo mate. Corte de escena. Me sorprende que no hayas huido, me dijo el petimetre directamente a la cara. La multitud que nos rodeaba se rió entre dientes, divertida. No más palabras, le digo en voz baja. Comienza el vuelo. Dijo, y se encogió de hombros exageradamente. ¿Tan ansioso por caer? Me preguntó. ¿Quién soy yo para negar tu petición, plebeyo? La multitud se estaba comiendo su actuación. Debí de haber sido una figura aburrida en comparación. A pesar de todas sus sonrisas y poses, respondí solo con una expresión sombría. Cuando finalmente se dispuso a hacer algo realmente pensado para la batalla, presté mucha atención a la multitud. Vi a Siesta, tapándose la boca con ambas manos y luciendo tan asustada que podría enfermarse. Vi también a Louise, que parecía resignada a no poder detener lo que estaba a punto de suceder. Podría haber intentado hacer un mayor esfuerzo para detenerlo, pero mi declaración casual sobre la muerte de mi oponente, combinada con los recordatorios de todas las veces que intenté explicar que mi invocación era diferente a la mayoría, parecía haberla despertado curiosidad por lo que estaba a punto de suceder. Incluso vi a Kirche y Tabitha. Aunque había algo diferente en Tabitha esta vez. No sostenía un libro, sino que me miraba fijamente con una intensidad tal que casi era palpable. Solo ella tenía la menor idea de que algo más que un plebeyo engreído recibiendo una paliza estaba a punto de suceder. Mi nombre es Guiche el Bronce. Por lo tanto, el golem de bronce, Valkyria, será tu oponente, declaró, y del lugar donde había caído un pétalo de rosa brotó una armadura alta. ¿Un golem? Y creado tan casualmente también. Interesante. No tenía idea de cuáles eran las capacidades de los magos de este mundo, así que para mí esta batalla era más que solo defender mi orgullo. Esta era una prueba para ver cómo me mantenía en combate. Cuando el golem se abalanzó sobre mí, con el puño extendido para darme un doloroso golpe en el diafragma, simplemente reforcé mi brazo, puse mis piernas y atrapé el golpe con el puño desnudo y la mano izquierda sin pestañear. ¿Qué? Dijo el noble sorprendido, completamente sorprendido de que hubiera logrado detener lo que debían ser varios cientos de libras de metal sin ceder un centímetro. Dije lo que serían mis primeras palabras de la batalla y las últimas. Soy el hueso de mi espada. Mantuve mi mano derecha a un lado. Seguí rastreando. Mi propia habilidad, creada después de incontables horas de ardua práctica, moldeada y perfeccionada de tal manera que, con toda probabilidad, solo yo podría ejercerla.
La capacidad de proyectar la magia dentro de mí desde mis circuitos en cualquier forma que eligiera. Y elegí espadas. Kanshou, la espada china de Steel o alfanje negro, una de las dos forjadas hace siglos por un matrimonio de herreros sin nombre, llegó a mi mano. El símbolo del yin y el yang brillaba a la luz. La multitud emitió gritos de asombro y, sin pestañear, pasé la espada por mi cuerpo 2 veces, volviendo a colocar la mano en la posición de la que había salido tan rápido que no pude ver nada. Demasiado rápido. No debería poder moverme tan rápido, ni siquiera con mi refuerzo, que aumenta mi habilidad a niveles sobrehumanos. Las runas inscritas en mi mano izquierda comenzaron a brillar y sentí que una magia que no era la mía zumbaba por mis circuitos. Ya veo. Parece que mi pensamiento anterior podría tener algo de verdad. Parecía que había recibido una clase al ser invocado. Simplemente no era consciente de los rasgos que me otorgaba. Sin moverme, mantuve mi mirada fija en el aturdido Guiche, incluso cuando su golem de bronce se desmoronó frente a sus ojos, destruido por completo por mis 2 golpes. El brazo del golem, cortado limpiamente a la altura del codo por mi ataque de regreso, todavía estaba sostenido por mi brazo izquierdo inmóvil. Lo arrojé a un lado, bajé mi brazo izquierdo e invoqué al gemelo de Kanshou, Bakuya. La espada blanca era tan prístina y hermosa como la espada negra en mi otra mano, los colores simplemente estaban invertidos. Los ojos de mi oponente se abrieron y esperé a que hiciera el siguiente movimiento, sin hablar, paciente. Imposible. Declaró pálido como un papel mientras miraba mis 2 espadas. Eres un plebeyo. Parecía como si la sorpresa de que yo pudiera hacer magia le hubiera hecho olvidar el duelo. Una pena. Quería ver más de lo que era capaz, pero esto era un duelo. Eso significaba que era hora de matarlo. Salí disparado hacia adelante, mi movimiento era tan rápido gracias a la combinación del contrato de invocación y mis propias capacidades de aumento que casi me convertí en un borrón. No estaba intentando alcanzar mi velocidad máxima, queriendo contener mis verdaderas capacidades para los verdaderos oponentes, pero incluso hacerlo a medias parecía dejarme en este nivel. Los ojos de mi oponente se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que iba a por él, increíblemente rápido y con 2 espadas muy grandes y muy afiladas, e hizo un último esfuerzo para salvarse. El tonto invocó su propia espada. Quería intentar igualarme en combate. De un solo golpe, la espada que había sacado se le escapó de las manos y salió volando por el patio para estrellarse contra la pared del castillo a muchos metros de distancia. Mientras volaba, me tomé un momento para memorizar sus características. Era una espada fantástica, aunque fue creada a toda prisa, y me aseguraría de trazarla más tarde como una forma de mostrar respeto al pobre tonto muerto. Puedo hacer que muera rápido. Es lo menos que puedo hacer por él, dándome una espada tan maravillosa para más adelante. La espalda de Kanshou encontró su estómago, doblándolo. La espalda de Bakuya encontró la parte posterior de sus rodillas, obligándolo a arrodillarse en esa posición. Coloqué mi rodilla sobre su espalda, golpeé ambas espadas de modo que formarán una X justo debajo de su cuello y me preparé para cortar las hojas juntas. Le cortaría la cabeza al instante y me mantendría limpio de la sangre que saldría a borbotones del muñón. Ríndanse. Graznó desesperadamente, a momentos de la muerte. Me quedé congelado. Un silencio sepulcral resonó en el patio. Habían venido esperando un espectáculo y poco más. Dudo que alguno de ellos creyera realmente que alguien iba a morir. Podrían ejercer sus derechos como nobles y ver a otro noble golpear a un plebeyo durante un rato, tal vez herirlo gravemente, y luego todos podrían ir a tomar panecillos y té mientras yo yacía roto y sangrando en el suelo detrás de ellos. En cambio, les había mostrado la muerte en la batalla. Permanecía en el aire, palpable, un hormigueo en la piel como electricidad. Les había mostrado la violencia imparable, el final seguro que aguarda a todos los que portan espadas para blandirlas contra sus semejantes. Muchos de los estudiantes estaban boquiabiertos. Muchos más estaban pálidos. Algunos lloraban. Todos estaban conmocionados. Incluso Tabitha, que sin duda esperaba que sucediera algo inesperado, no esperaba esto. Sus ojos también estaban muy abiertos, lo cual se notaba a través de sus delgadas gafas, aunque ese fue el único cambio en su expresión. ¿Qué? Le pregunté al chico que estaba de rodillas frente a mí, mientras mis espadas acariciaban su garganta. Ríndete, me rindo. Estaba casi llorando, con los ojos fijos en las espadas blancas y negras a ambos lados de su cabeza. Me quedé en completo silencio, sin moverme.
Dije que me rindo, ¿qué estás esperando? Me gritó desesperadamente. Estoy debatiendo si aceptarlo o no, le dije, mirándolo desde arriba y mirándome boquiabierto, con la cabeza girada para poder ver mi rostro inexpresivo. Varios jadeos se emitieron entre la multitud ante mi franca admisión. ¿Qué? Dije que me rindo, tienes que parar ahora. Suplicó. No, no lo haré, le digo. Es un duelo. Depende de mí si muestro o no piedad. Sirviente, dijo una voz suave detrás de mí. Casi no la reconocí. Giré la cabeza para poder mirar a Louise a los ojos. ¿Sí, maestro? Le pregunté con calma. Suéltalo. No era una petición, era una orden. Una sonrisa adornó mis labios. Como usted ordene, maestro. Aparté mi rodilla de la parte baja de su espalda, permitiéndole alejarse de los filos afilados de mis espadas. Se tambaleó hacia atrás, caminando como un cangrejo desesperadamente para poner la mayor distancia posible de mí. Aún no había terminado con él, así que con un movimiento rápido arrojé mis dos espadas. Se enterraron detrás de él, temblando a ambos lados de su cabeza y se quedó congelado nuevamente. Con tus propias acciones te avergonzaste a ti mismo, le dije rotundamente. Luego, una vez atrapado en tu vergüenza, para calmar tu orgullo, desafiaste a alguien que creías que no sería capaz de defenderse en un combate mortal para poder recuperar tu reputación mediante la violencia contra él. Luego, una vez que descubriste que aquel a quien creías intimidar era capaz de luchar contra ti de igual manera, intentaste huir de la batalla. Las convicciones por las que estabas tan dispuesto a matar no fueron suficientes para que murieras por ellas. Fruncí el ceño. ¡Qué despreciable! Si esta es la actitud común entre los que se llaman a sí mismos nobles, entonces me alegro enormemente de no tener ese título. Le di la espalda y caminé hacia Louise, que había observado todo el intercambio. Con un chasquido de dedos, solté las espadas construidas y rápidamente se disolvieron en el aire. Tomé nota de la expresión de Louise. Parecía asustada, pero estaba decidida a mantenerse firme frente a su sirviente, sin importar cuán diferente fuera yo de lo que ella había pensado que era. Maestra, le dije, por favor, créame rápidamente algunos enemigos reales para que los destruya. Mis espadas se desafilarán si las blando con demasiada frecuencia en las peleas del patio de la escuela. Veré qué puedo hacer, me respondió con una voz seca que sin duda había aprendido de mí. Sonreí ante su respuesta. Hay acero en mi maestro. Bien. ¿Corte de escena que es un sirviente? Me preguntó Louise, con voz muy tranquila. Parecía que mi exhibición anterior le había quitado bastante energía. Bebí un sorbo de té y luego respondí. Los sirvientes son armas de guerra, batalla y destrucción, que utilizan sus amos para destruir a sus enemigos y lograr sus objetivos, le dije sin rodeos. Había pasado menos de una hora desde el desastroso duelo. Los dos habíamos regresado a las mesas, ahora vacías, que se habían dispuesto en el césped con el fin de permitir que los estudiantes se mezclaran mientras se familiarizaban con sus familiares. Ahora, el césped estaba casi vacío. Parecía que mi presencia les causaba incomodidad a algunos de ellos. Me pregunto por qué. Louise y yo nos habíamos sentado en una de las mesas y ahora estábamos bebiendo té, servido por una siesta que parecía incapaz de decidir si yo merecía ser adorada por enfrentarme a un noble y ganar, o si debía huir gritando de alguien que obviamente tenía la voluntad y la capacidad de matar sin piedad. Hasta ahora el culto parecía estar ganando. ¿Qué quieres decir con eso, Shirou? Me preguntó Louise. Tomó un sorbo de su propio té y tenía la mirada de alguien que se estaba preparando para descubrir que su querido amigo que había conocido toda su vida era en realidad Hitler. Aún así. Esa fue la primera vez que pronunció mi nombre correctamente. En primer lugar, debo explicarte por qué las invocaciones humanas son tan raras, le dije. Me encontré asumiendo inconscientemente lo que en el pasado había llegado a llamar la posición número 5 de la conferencia de Tosaka Rin. Implicaba sentarse erguido, ocupar una mano con algún objeto sin sentido y usar la otra para enfatizar puntos importantes con gesticulaciones calculadas. Louise se animó al oír eso, mostrando algo más que resignación. No tengo dudas de que se había estado preguntando por qué había convocado a un humano, algo que por aquí aparentemente era inaudito. Comencé mi explicación. En primer lugar, estoy seguro de que conoces algunos de los puntos que voy a mencionar, pero no estoy seguro de cuáles, así que si estoy cubriendo algo que ya sabes, no estoy tratando de ser insultante, solo exhaustivo, le aseguré. Ella asintió y continué.
Sin duda estás familiarizada con lo que significa tomar un familiar, ¿verdad? Que insertas un poco de magia en ellos, y la criatura a la que se lo haces llega a considerarte bien conocido y superior. Para la mayoría de los animales, esto generalmente equivale al invocador a ser un miembro superior de la manada. Por ejemplo, si invocas a un lobo, te verá simplemente como un lobo más grande y más fuerte y te respetará por instinto. Louise parecía familiarizada con todo esto, y simplemente asintió. Siesta, que estaba escuchando a escondidas sin vergüenza, no parecía saberlo y en ese momento estaba desbordando una taza de té que había estado fingiendo servir mientras escuchaba. La magia también familiariza al animal con el amo de otras maneras. Interpreta la orden del amo de maneras que el animal puede entender. Es mejor pensar en ello como un hechizo de traducción. El amo dice una orden y la magia la traduce en gruñidos, maullidos, silbidos o incluso lenguaje corporal que el animal puede comprender. Nunca había escuchado esa parte antes, admitió Louise, sonando avergonzada. No es algo que todos sepan. La mayoría de la gente solo necesita saber que funciona, así que no se molestan en aprender los detalles, le informo. Ahora bien, el problema es que cuando se invoca a un humano, la cantidad normal de magia necesaria para hacer lo mismo con él es mucho mayor que la de un animal. Esto se debe a que los humanos tienen las habilidades mentales para discernir la orden e intentar analizarla. También tienen el sentido de sí mismos necesario para decidir cómo les afectaría la orden y la fuerza de voluntad para resistirla si es perjudicial para su propia salud o sus ideales. Bebí otro sorbo de té antes de continuar. En pocas palabras, si le dices a un lobo que se interponga entre tú y una flecha, lo hará porque no sabe hacer nada mejor. Si le dices a un humano que haga lo mismo, podrá ver que solo le estás ordenando que muera para protegerte, que morir sería malo para su propia salud, y entonces te dirá que te vayas al infierno y esquives la flecha él mismo. Ya veo, dijo Louise lentamente. Así que por eso, aunque se supone que los familiares deben ser completamente obedientes, ¿has podido hacer lo que has querido? Exactamente, asentí. Ahora bien, aunque los humanos son terribles familiares, también son excelentes familiares. Levanto una mano para detener cualquier interrupción. Déjame explicarte. Aunque un humano no tiene que obedecer, sigue siendo muy útil cuando lo hace. La mayoría de los familiares pueden entregar mensajes simples, tal vez hacer algunos recados menores y tal vez proteger a sus amos como último recurso. Un humano, por otro lado, puede realizar tareas complejas, responder a cambios en situaciones sin necesidad de supervisión directa, operar maquinaria, negociar, prácticamente cualquier cosa que el amo pueda necesitar que haga. ¿Entiendes lo que quiero decir? Creo que sí, asintió Louise con expresión pensativa. Entonces, me parece que el problema es conseguir que el familiar te obedezca. Básicamente. Aquí es donde entra en juego la clase Servant. Seamos honestos, le digo, si vas a poner todo el esfuerzo en intentar invocar a un humano, el dolor de cabeza de lograr que te escuche, los dolores de cabeza de mantenerlo con buena salud y felicidad, ¿vas a querer invocar a alguien inútil? Bueno, no, admitió Louise, intentando asimilar la idea que le estaba presentando. Si tuviera que trabajar tan duro en ello, ¿querría a alguien que pudiera hacer mucho? Abrió los ojos como platos cuando algunas de las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. Le sonreí. Exactamente. Cuando invocas a un humano, quieres lo mejor de lo mejor. Quieres al mejor guerrero, al mago más poderoso, al consejero más sabio. No estás llamando a un plebeyo, moví la mano en el aire para enfatizar la palabra, estás invocando a alguien útil. Alguien con habilidades. Los ojos de Louise se abrieron de par en par mientras me miraba fijamente. Eso significa, asentí. Sí. Cuando me invocaste, no solo arrastraste a un tipo cualquiera de la calle. Llamaste a alguien que tenía las habilidades y poderes necesarios para ayudarte en el camino que tenías por delante. Le di otra sonrisa sardónica antes de continuar. Ahora, ¿recuerdas cuando empezamos a entendernos? Te dije que me invocaron sin una clase. Ella asintió y continué. Bueno, clase es una forma de describir el conjunto general de habilidades del sirviente. Te dije que era bueno como saber y como arquero, y que podía hacerlo bien como castor, lancer y como asesino. También te dije que no era bueno ni como berserker ni como líder. ¿Pero qué significa eso? Preguntó. Ahora se inclinaba hacia adelante con entusiasmo. Me di cuenta de que acababa de pasar de ser un fracaso humillante a ser potencialmente más genial que el dragón y el grifo juntos. Un sable es un espadachín. Ya lo has visto.
El arquero es exactamente eso, un arquero. Soy casi tan bueno con las armas de proyectiles como con las espadas. El lancero también se explica por sí solo. Un castor, y aquí me detuve esperando un estallido, es alguien que puede manejar la magia. ¿Qué? Intervino Siesta, olvidándose por completo de que no debía prestar atención. Entonces eso significa que eres una noble. Parecía muy angustiada por eso. No, le digo rotundamente. No soy miembro de la élite gobernante de mi tierra natal. La habilidad mágica es completamente independiente del estatus social de donde yo vengo. Me di cuenta de que la sola idea sacudía el mundo de Louise hasta los cimientos. Ahora, siguiendo adelante, la clase asesina está formada generalmente por aquellos que son físicamente débiles, pero muy capaces en el sigilo. El jinete es alguien que monta, piensa como la caballería, y el berserker es justamente eso. Alguien que es muy fuerte, pero completamente loco. Entonces, ¿eres una maga? Preguntó Louise, y me di cuenta de que, por alguna razón, la idea de que yo pudiera usar magia la molestaba o la desesperaba. Me pregunto por qué. Me encogí de hombros con pesar. Te dije que estaba limitada en ese aspecto. Conozco algunas técnicas, pero todas ellas se centran en mi habilidad con la espada. Básicamente, toda mi magia va a mis espadas. Esa admisión pareció animarla enormemente. De todos modos, esas son las clases con las que estoy familiarizada. Son las únicas en mi tierra natal al menos. Voy a ser honesta, aunque sé un poco sobre invocación humana, no es tan común incluso en el lugar de donde yo vengo. ¿Por qué? Preguntó Louise. Había terminado su té y le hizo un gesto a Siesta para que lo llenara sin mirar a la criada. Estaba completamente concentrada en mí y en mi explicación. Mi demostración anterior había sacudido muchas de las nociones preconcebidas que tenía sobre los familiares, y mi explicación ahora le parecía tan descabellada como mi batalla. Si te sacaran de tu lindo y cómodo castillo, te obligaran a lavar la ropa de un hombre extraño, a dormir en el suelo y luego te amenazaran con no darte comida y con azotarte si desobedecieras, ¿qué harías? Le pregunto sin rodeos. Jamás haría algo así. Declaró con vehemencia. Me di cuenta de que aún no había hecho la conexión. Algo así está por debajo de la hija de un duque, y la sola idea de verse obligada a... Oh, dijo de repente, interrumpiendo su propia diatriba cuando finalmente hizo la conexión. Su rostro se puso rápidamente tan rojo como su cabello y se sentó en silencio, luciendo muy incómoda. Exactamente, le digo. La mayoría de las veces, el sirviente generalmente mata al amo. A veces, los torturan primero. Si se sienten generosos, pueden simplemente mutilarlos. Con cada descripción, Louise se ponía un poco menos roja y un poco más blanca y se encogía cada vez más en su asiento hasta que solo sus ojos asomaban por debajo de la mesa. No pude evitar sonreír irónicamente ante su incomodidad. Si esta simplemente parecía curiosa. Entonces, ¿por qué no has matado a Louise todavía, Shirou? Eso definitivamente hizo que la chica de cabello rosa se estremeciera. Me encogí de hombros. En general soy una persona tranquila. Puede que sea buena con la violencia, pero prefiero ejercerla solo cuando es necesario. Además, no me importan las tareas sencillas. Creo que lavar la ropa y cocinar es muy relajante. Es una forma pacífica de mantener las manos ocupadas mientras dejo que la mente divague, admití, sin parecer avergonzada en absoluto por mi confesión. Eso pareció aliviar mucho a Louise e impresionar a Siesta. Más allá de eso, simplemente me gusta ayudar a la gente. Probablemente habría hecho muchas de las cosas que hice por mi maestra incluso si no fuera mi maestra. Pero, sobre todo, tengo los puestos de maestra y sirviente en la más alta estima. Mi rostro era solemne aquí, y respondí completamente seria. La unión de amo y sirviente es algo sagrado y poderoso a mis ojos. Los dos pueden lograr grandes cosas si trabajan juntos en un propósito unificado. Los lazos que pueden formarse entre los dos pueden ser más fuertes que cualquier matrimonio, cualquier amistad y cualquier camaradería. Mis ojos solemnes se fijaron en los de Louise y la intensidad allí la congeló como un ratón ante una serpiente. Sostuve su mirada y continué en voz baja. La razón por la que no te maté donde estabas cuando me invocaste, o simplemente esperé hasta que te quedaras dormida y me fui fue porque tenía curiosidad. ¿Quién era esta chica que me había llamado a su lado? ¿Qué fue lo que la llevó a llegar hasta mí a través del éter? Decidí que hasta que lo supiera, al menos le daría el beneficio de la duda y me comportaría de la manera que creyera apropiada como sirviente.
Oh, dijo mi invocadora en voz baja, con los ojos muy abiertos ante mi confesión. Era evidente que si ésta no sabía cómo responder a una admisión tan franca. Era una chica sencilla, que hacía su trabajo, cobraba su sueldo y sin duda soñaba con que un príncipe azul la conquistara. No creo que jamás hubiera considerado los conceptos que le presenté. Me eché hacia atrás, relajé mi postura y dejé que mi maestra recuperara la compostura. Parecía muy pequeña y muy frágil. Cuando llamó a un familiar, esperaba una bestia sumisa, de aspecto orgulloso y poderoso. Lo que encontró que había respondido era orgulloso y poderoso sin duda, pero servil no estaba exactamente en la descripción. Le llevaría algún tiempo adaptarse a las diferencias entre lo que había esperado y lo que había recibido. Quedan unos cuantos puntos por cubrir, digo finalmente. Si quieres, podemos guardarlos para más tarde, le ofrecí, dándole la oportunidad de escapar y ordenar sus pensamientos. No, dijo en voz baja, y luego pareció recuperar parte de su equilibrio. No, repitió con soltura, continúa. Parecía que se estaba preparando para más revelaciones trascendentales. Solo unas cuantas cosas sencillas, le aseguro. Normalmente, cuando se realiza una invocación, se preparan 3 cosas con antelación. Los sigilos de comando, un propósito unificado y un reactivo. Hago una pausa para beber un sorbo de té y Louise esperó pacientemente. Mi garganta estaba empezando a secarse de tanta charla. Los sigilos de comando son 3 marcas sagradas que permiten al maestro dar 3 órdenes absolutas al sirviente. ¿Órdenes absolutas? Intervino Siesta nuevamente, sin siquiera fingir que no prestaba atención. De hecho, había acercado una silla y estaba bebiendo té también. Absolutamente, confirmé. Normalmente, si el maestro da una orden que sería repulsiva para el sirviente, este se negaría. Al usar un sigilo de orden, sin importar cuánto le disguste al sirviente, se verá obligado a obedecer. ¿Qué quieres decir con repelente? Preguntó Louise, sin siquiera notar la presencia de la criada. Me refiero a repelente, repito. Digamos que el que invocó era devoto y se negaba a destruir una iglesia que albergaba a un enemigo. El maestro podría obligarlo a hacerlo sin importar cuánto no quisiera el sirviente. El ejemplo tenía sentido para ellos, pero sentí la necesidad de explicarlo más detalladamente para que pudieran entender la verdadera importancia de los sigilos. También podrían ordenar al sirviente que realizara cualquier acto sexual, sin importar cuán desviado fuera, cualquier crimen, sin importar cuán atroz. Incluso podrían ordenar al sirviente que terminara con su propia vida. Les dije eso sin rodeos y los ojos de Louise se abrieron y Siesta escupió su té en estado de shock. Esos 3 sigilos son la herramienta más importante que el maestro puede usar para asegurar la obediencia de su sirviente. El sirviente sabe que si se sale demasiado de la línea, puede verse obligado a hacerlo. Pero, en respuesta, el maestro sabe que si pisotea demasiado el orgullo de su sirviente, entonces el sirviente será libre y recordará exactamente lo que su maestro le hizo hacer. Ante eso, esbozó una pequeña sonrisa sombría. Ahí es cuando las cosas se pueden poner feas para el maestro. Tomé otro sorbo mientras los dos digerían el contenido y continué. Pero cuando digo absoluto, quiero decir que si el orden es razonable, entonces incluso la estructura del espacio y el tiempo puede alterarse. ¿Un tejido de espacio y tiempo? Preguntó Louise, con su curiosidad de maga reflejada en su rostro. Por ejemplo, si el maestro está lejos de su sirviente y se da cuenta de que lo necesita, puede dar la orden adelante. En el momento en que lo haga, independientemente de la distancia entre el maestro y el sirviente vendrá. El espacio mismo se plegará para que el sirviente pueda estar al lado de su maestro. Ambas chicas dejaron caer su té ante eso. La orden podría ser algo tan simple como esquiva ese golpe o ataca con todo tu poder. Los resultados en combate superarían cualquier cosa que el sirviente hubiera sido capaz de hacer por sí solo. Me recliné. Mi té se había enfriado y empezaba a caer la tarde. Ahora éramos indiscutiblemente los únicos en aquella pequeña fiesta de té. Otros sirvientes habían empezado a limpiar el resto de las mesas y sillas, dejándonos a los 3 solos en un campo verde. ¿Y qué pasa con el propósito compartido? Preguntó Louise. Parecía que estaba empezando a cansarse de todas las sorpresas y revelaciones. Es más o menos exactamente lo que parece. El sirviente está más dispuesto a obedecer si el amo está tratando de lograr algo que el sirviente quiere lograr. Decidí que el resto de mis respuestas fueran breves. Siempre podría volver más tarde y brindar más detalles si fuera necesario. Por ahora, tal vez sea mejor dejar que Louise descanse un poco.
¿Y el reactivo? Preguntó sin protestar ante el giro brusco hacia lo abrupto. Un objeto que se utiliza para especificar a quién invocarás, respondo de manera concisa. Eso pareció confundirla. ¿A quién invocas? Le doy una pequeña sonrisa. ¿Utilizaste algo en tu ritual que tuviera como objetivo un tipo específico de animal o especie? Le pregunto simplemente. No, admitió ella, aparentemente nunca había pensado en tal cosa. Entonces eso significa que cuando me convocaste, obtuviste precisamente al que era más adecuado para ti, le sonreí. Corte de escena cuando Louise se fue a dormir esa noche, estaba exhausta, exaltada y avergonzada a partes iguales. Lo había logrado. Su invocación no había sido un fracaso. Realmente había encontrado un familiar, no, se corrigió a sí misma, un servant que era noble y poderoso. Sí, su respuesta e impresión inicial podrían haber sido menos que favorables, lo cual era la fuente de su vergüenza, pero debido a la naturaleza misma del servant, de Emilia Shirou, estaba segura de que la situación no era insalvable. Tomaría tiempo, pero eventualmente podría demostrarles a todos, a sus compañeros, a sus maestros y a su familia, que ella no era un fracaso. Que ella no era Louise el acero. Y cuando Louise durmió, soñó con espada y batalla una vez más. Allí estaba su sirviente, que parecía aún más joven. Y allí estaba la chica de azul. Saber, recordó del sueño de la noche anterior. Incluso si era solo un sueño, las palabras de su sirviente se habían infiltrado, y su mente había construido una visión basada en los términos entonces extraños. Louise sintió ganas de reír. Esto era asombroso. Fue maravilloso. Así fue cuando vio a su sirviente, y al sirviente de su sirviente soñado luchando contra un bruto descomunal, berserker, su mente le susurró, no sintió miedo. Soñaría una batalla maravillosa, el niño barra sirviente, y el sirviente barra sueño, que Louise ya había decidido que representaba su propio futuro como una poderosa maga, emergerían triunfantes y gloriosos sobre el salvaje inmundo que se encontraba frente a ellos. En cambio, en el sueño de Louise, vio a la muchacha de azul sufrir herida tras herida. Y aunque se mantenía orgullosa a pesar de estar ensangrentada, cuando el golpe final del gigante, que blandía un garrote de piedra astillada, cayó con estrépito, casi había decidido que lo que estaba viendo era una pesadilla. Y cuando el rostro infantil de su sirviente arrojó a la muchacha de azul y le dio ese golpe terrible, cuando vio el chorro de sangre brotar de aquel a quien había convocado, supo a ciencia cierta que realmente era una pesadilla. Y así Louise soñó con espadas y batallas. Fin del capítulo 2.